Invitamos a pasar a la siguiente mesa. Adelante. Vamos a hablar del empleado público ante la transformación digital, nuevos trabajos, nuevos puestos, nuevas necesidades. Para ello contaremos con la inestimable colaboración de Borja Colón de Carvajal, que es jefe de Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, y le acompañarán Valentín Gómez Sánchez, jefe de Servicio de Organización, Recursos Humanos y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, y Luis Rodríguez, director de Cuentas y analista de Transformación Digital del Sector Público de Savia. Teníamos prevista la presencia de José Manuel Rodríguez Carballo, que es subdirector de Formación Local del Instituto Nacional de Administración Pública de INAP, pero esta mañana me ha llamado indicándome que a su vuelta de México, entiendo que del CLA, se ha encontrado fatal de salud y dice, haré lo posible por venir, pero vamos, que lo veía complicado porque no se encontraba nada bien. Así que nada, va a ser el turno de Borja y compañía. Adelante. ¿Funciona esto? ¿Se me oye? Buenas tardes a todos. Gracias por ser valientes y acudir a la hora más temida, a la hora de la siesta. Vamos a intentar que sea una mesa entretenida entre los tres. Yo voy a hacer de árbitro moderador, no voy a intervenir apenas, pero sí que daré algunas pinceladas. En primer lugar, presentar a los ponentes. A mi izquierda, Valentín Gómez Sánchez, jefe de Servicio de Organización, Recursos Humanos y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Mollet del Vallès, un ayuntamiento innovador. A la vista está con el proyecto de Ágora Mollet. Y a mi derecha, Luis Rodríguez, director de Cuentas y analista de Transformación Digital del Sector Público de una empresa como Savia, que se dedica desde hace muchos años a los recursos humanos y al talento. Yo les voy a plantear tres preguntas y si da tiempo una reflexión final y un turno de preguntas por si os ha quedado algo, alguna duda que consultar. Pero a mí me gustaría introducir en las preguntas, en el debate, si queréis decirlo así, una cuestión, que es la definición de administración electrónica que da la Comisión Europea en el año 2003, que la voy a reutilizar. Y en este caso, leo textualmente, es transformación digital, el uso de tecnologías de información y comunicación en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos, nuevas actitudes, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas. ¿Por qué digo esto? Porque el concepto de transformación digital es un concepto muy manido, también lo es el concepto de administración electrónica, pero es cierto que de alguna forma engloba todo este proceso de cambio que estamos viviendo, no solo las administraciones públicas, sino en general la sociedad, ¿no? Yo el otro día en un congreso en Toledo, en el que estabais muchos de vosotros, hablé del papel del funcionario que tiene un perfil de Jekyll y Mr. Hyde. Por la mañana, en su puesto de trabajo, es un funcionario que apenas innova en su rol de empleado público, pero que por las tardes de alguna forma es consumidor masivo de servicios digitales. Es decir, ¿cómo puede ser que un empleado público que es ciudadano por las tardes y empleado por las mañanas pueda hacer esa división en su carácter y en su forma de ser para no ver que al final todo es lo mismo, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que les lanzaba a los compañeros, si quieres empiezas tú, Valentín, es ¿cuál es el verdadero papel de los empleados públicos en las administraciones públicas en favor o en beneficio como palanca para la transformación digital? Bien, buenas tardes. Nosotros lo que decimos en Mollet es que la administración, o sea, no estamos haciendo una transformación digital, la administración ya es digital. Es decir, ya hace muchos años que estamos hablando de administración electrónica, de administración digital. Ahora parece que hablamos mucho de transformación digital, pero al final, como decías, Borja, la clave está en las personas que trabajamos en la administración. Es decir, es una cuestión volitiva, es decir, si los funcionarios quieren o no quieren subirse a ese carro. Claro, desde esa perspectiva, nosotros nos enfrentamos a esa transformación desde una perspectiva de la cultura de la organización. Es decir, nosotros entendemos que en el centro de esta transformación están las personas que trabajan en la administración y lo que tenemos que conseguir es que haya un cambio de actitud frente a esos cambios que tenemos ya no en ciernes, sino que tenemos ya aquí encima. Esta mañana nos hablaba Carla Ramió sobre una serie de retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Ya no hablamos de la administración electrónica, que parece un término obsoleto, ¿no?
hablamos ya de cómo vamos a incorporar la robotización y la inteligencia artificial. Y yo siempre hago un poco la broma esta, de decir, primero vamos a utilizar la inteligencia natural. Es decir, vamos a aprovechar el potencial de las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Y para eso tenemos que conseguir que esta organización genere ese espacio o ese clima adecuado para que las personas se suban a este cambio. Yo creo que en ese sentido es fundamental la participación de las personas que trabajamos en la administración. Sí que es verdad, y supongo que a lo largo de esta charla que tendremos aquí nosotros hablaremos de nuevas competencias. Yo cuando hablamos de competencias profesionales o las nuevas competencias profesionales que deben tener nuestros empleados, hablamos de aptitudes, qué cosas hay que aprender, qué cosas hay que desaprender también, pero qué actitudes son las que hay que conseguir de estas personas. Y ahí también juega un papel muy importante la ética y los principios y los valores de la ética pública, ¿no? Y que, bueno, un poco para introducir esta charla, un poco enmarcar el posicionamiento desde nuestra organización, ¿no? Genial. Luis, ¿continúas tú? Muchas gracias, Borja. Buenas tardes a todos. La verdad es que de todos los participantes yo soy el único que no pertenece, digamos, a la administración como tal. Yo provengo de una empresa privada y agradecemos este espacio que nos habéis dado aquí para colaborar con vosotros. Pero quizás esa condición también nos permite el poder dar una visión un poco diferente desde fuera de cómo vemos nosotros este proceso de cambio, de cómo lo vivimos. Y no nos engañemos, con tantos años como llevamos trabajando con la administración, al final nos acabamos mimetizando y al final entendemos perfectamente cuáles son vuestras necesidades, ¿no? Yo lo que diría es que distinguiría entre dos perfiles de empleado público, si lo podemos llamar así. Dentro de este proceso de transformación digital que como hemos comentado, han comentado mis compañeros, pues ya está bastante manido, igual que el tema de la administración electrónica, pero que ha venido para quedarse, es un hecho. Están aquellos empleados que tienen un perfil activo por cuanto forman parte de estos proyectos de transformación. Y luego hay otros empleados que tienen un perfil, digamos, pasivo, en cuanto a que al final reciben todas las soluciones, las recetas que se vienen aplicando y, digamos, tienen que convivir en ese entorno. Esto es perfectamente compaginable con lo que ha comentado Borja en cuanto a la doble vida que puede tener un empleado público, ¿no? Pero me parece muy importante. Por otro lado, también es cierto que todos los cambios que estamos sufriendo actualmente vienen impuestos en gran medida por la legislación, lo que marca la legislación, y sobre todo en el ámbito de la administración pública sabemos que vuestras reglas de juego son bastante estrictas en este aspecto, ¿no? Pero estas imposiciones legales al final lo que hacen es que, bueno, se nos marca un camino, pero nadie nos dice cómo ni hasta dónde tenemos que llegar, y ahí es donde cada uno tiene que buscar su propio espacio, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las claves por las cuales las administraciones llevan un diferente paso a la hora de alcanzar estos objetivos. En todo caso, lo que es importante, bajo mi punto de vista, es que se establezca una cultura digital en toda la organización, a todos los niveles. No hablar de proyectos específicos que tienen un inicio y un fin, sino una cultura que abarque y que englobe a todos los empleados. Para mí es muy importante el concepto de escucha activa. Escucha activa no solamente a la hora de desarrollar los proyectos, sino antes, cuando se diseñan, cuando se tienen que entender cuáles son las necesidades que tienen los empleados públicos. Yo en este sentido comentaré pues un par de ejemplos que tenemos que han sido, la verdad, que muy satisfactorios. En concreto, en dos proyectos que desarrollamos, uno en el Parlamento Balear y otro en el Ayuntamiento de San Antonio de Portmaní, hicimos algo que no habíamos hecho hasta la fecha con nuestros proyectos, y es acompañarles en el proceso de comunicación. Estamos hablando, por ejemplo, de proyectos relativos o relacionados con el portal del empleado, herramientas que al final van a estar al alcance de todos los empleados públicos y que las necesitan en su día a día. Estos proyectos de comunicación fueron desarrollados en auditorios como este, por ejemplo, donde se
reunieron a los empleados públicos, se les contó cuál era el origen del proceso, cuál era el fin, qué se pretendía obtener con este proyecto, cuáles eran las ventajas con las que iban a contar a partir del minuto siguiente, y la verdad es que la experiencia fue altamente positiva. Entonces, yo creo que ese es un camino importante por explorar, que está ahí, pero además lo ampliaría por delante, es decir, a la hora de tomar la decisión del cambio, involucrar a todos los empleados en este proceso. Perfecto. Yo me gustaría introducir o profundizar en una variable que has introducido, Luis, que es el tema de la normativa. Es cierto que de alguna manera estaréis de acuerdo conmigo en que apelamos a que la ley no nos deja. Es decir, que al final el empleado público dice, no, el reglamento me dice que los trámites son A, B, C o D y que por lo tanto las cortapisas son las que la normativa me exige. Pero es cierto que la innovación no entiende de normas. Es decir, al final la propia generación de valor público, el que el empleado público busque alternativas siempre aparadas por la normativa para transformar el modelo de prestación de servicios, para transformar el modelo, en definitiva, eso no tiene nada que ver con la legislación. La legislación nunca puede ser un impedimento para que el empleado público transforme a la organización y se transforme a sí mismo, es decir, como motor tractor de esa transformación. Un poco, continuando un poco con el relato de Valentín, mi segunda pregunta venía en la línea de qué habilidades, qué aptitudes, qué conocimientos, qué expertise debería tener un empleado público en el día de hoy para potenciar esa transformación digital. Bueno, y un poco al hilo de lo que comentas, Borja, y bueno, lo que comentabais de las normativas que nos impelen a adoptar determinados cambios. Bueno, en las organizaciones públicas y sobre todo los ayuntamientos, muchas veces esa propia normativa es utilizada como arma arrojadiza para no cambiar las cosas. Es decir, la normativa que nos obliga a hacer determinadas cosas, por ejemplo, todos tenemos en la cabeza pues últimas leyes como la Ley 39, la Ley 40, Reglamento de Protección de Datos, es decir, una serie de normativas que nos obligan como organización a tomar una serie de medidas. Esas mismas normas muchas veces son utilizadas, históricamente han sido utilizadas otras normas como la 11/2007 y normas más antiguas que todavía están vigentes y que no son compatibles con todas estas, se han utilizado como freno para el cambio. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de que es de humanos la resistencia al cambio. Es decir, cuando salimos de nuestra zona de confort y tenemos que afrontar o aventurarnos en terrenos desconocidos, pues lo normal es que no queramos afrontar esos cambios. Por lo tanto, nosotros como organización pues hemos tenido experiencias de implantación de proyectos tecnológicos que en su configuración y el diseño de su ejecución se hicieron un poco por imperativo legal, es decir, ponemos una herramienta tecnológica en marcha, hacemos formación intensiva y nos encontramos que nos damos un batacazo monumental. ¿Cuántas personas de los que estamos aquí pues no hemos actuado por ensayo-error con proyectos sobre todo tecnológicos, con la implementación de la administración electrónica? Y al final lo que te das cuenta es que el elemento que fallaba era el elemento de las personas. Es decir, si las personas no quieren subirse a ese carro, no hay cambio que valga. Es decir, podemos invertir cantidades ingentes de dinero en dotarnos de sistemas, cuando en realidad si las personas no vemos su utilidad no las acabaremos utilizando o no acabaremos utilizando el potencial que tienen estas herramientas. A partir de aquí, ¿qué conocimientos, habilidades, actitudes añadiría? Si vamos al concepto de competencia profesional, pues creo que hay tres ingredientes, ¿no? Que serían los conocimientos o las aptitudes, las capacidades, aquí me gusta decir, y luego las actitudes, ¿no? A mí me gusta decir que los tres elementos son el querer, el poder y el saber. El saber lo podemos suplir, lo podemos complementar con formación, la formación tradicional. También se puede innovar en algún sistema de formación. El poder, pues bueno, nuestras organizaciones han invertido en organización, han invertido en tecnología para facilitar ese tránsito, con lo cual el poder también nos toca como organización facilitarlo, pero ahí está el querer,
hay el querer. Es un tema individual y muy personal. Es decir, si no quieres, pues es difícil. Por lo tanto, yo creo que, por lo menos desde el punto de vista, como nosotros lo vemos en Mollet, y bueno, ya habéis visto un poco una prueba de lo que es Ágora, lo que queremos es que la gente quiera, que la gente se sume a ese carro. Y además hablábamos esta mañana, si estabais por aquí, hablábamos de generar el efecto espejo. Es decir, yo te muestro tu imagen, no te gusta y te quieres subir al carro. Es decir, es una manera de hacer que la gente vaya subiéndose a ese carro. Lógicamente, si estamos hablando de implementación de herramientas tecnológicas, si estamos hablando del despliegue de normas, pues tiene que haber un proceso de capacitación del personal, y aquí pues utilizaremos la formación tradicional o no, pero sería una formación pues para capacitar a estas personas. Pero cuando estamos hablando de las actitudes, a nosotros nos gusta añadir la componente de los principios y los valores de la ética pública. ¿Por qué? Porque tenemos que situar a las personas que trabajamos en la organización en el contexto donde estamos realmente. Es decir, somos servidores públicos, el ciudadano ha de estar en el centro de nuestra atención, y debemos comprender que todo lo que hacemos nosotros tiene impacto en la ciudadanía, aunque trabajemos en un área interna, que muchas veces ocurre que desde un área interna pues no se tiene conciencia del impacto que tiene tu trabajo en la ciudadanía. Es nuestro trabajo también enseñarles a las personas que trabajan en nuestra organización cuál es su contribución, incluso desde las áreas internas, en la consecución pues de la misión del ayuntamiento, que no deja de ser otra que prestar unos servicios a la ciudadanía y de calidad. ¿Qué capacidades, qué tenemos que conseguir? Pues tenemos que conseguir que las personas que trabajan en nuestra organización, como mínimo, tomen conciencia de la nueva situación, de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué esperamos de ellos, que sean flexibles. Y no solo hablamos de flexibilidad desde el punto de vista de que ahora pues con la administración digital pues parece que la barrera de la jornada laboral de 8 a 3 pues se rompe. Es decir, los certificados digitales valen o sirven a cualquier hora del día o de la noche, pero bueno, tenemos ahí un límite. Parece que firmar un documento a las 10 de la noche está mal visto, ¿no? Y además queda trazabilidad. Pero tenemos que tomar conciencia de esa flexibilidad, pero también tenemos que ser flexibles a nivel, yo diría a nivel mental. Es decir, abramos la mente y veamos que las cosas ya no son como eran. Es decir, desterremos de las organizaciones esto de aquí, esto siempre se ha hecho así, o esto nunca se ha hecho aquí. Es decir, y eso ligaría con lo que comentabas antes de que, bueno, a veces las leyes son en cierto modo incompatibles con la innovación. Xavier Marcet cuando habla de las organizaciones innovadoras, habla de las organizaciones ambidiestras. Es decir, por un lado tenemos que gestionar el día a día, que es el día a día nuestro, los procedimientos administrativos, la prestación de los servicios públicos, y por otro lado tenemos que gestionar la innovación, y todo tiene que ser a la vez. Es decir, que tenemos que hacer que las personas que trabajan en nuestras organizaciones pues tomen conciencia de todo eso, y creo que eso tiene mucho que ver con el cambio de cultura, y tiene mucho que ver con una gestión de los recursos humanos. Ahora ya parece que recursos humanos también está fuera de onda, ahora son personas, es la gestión de personas, y es así, son personas. Y yo creo que, aunque suene un poco pretencioso y suene raro en la administración, pues tenemos que gestionar también el bienestar de las personas que trabajan en nuestras organizaciones, para que al fin y al cabo den lo mejor de sí mismos. Perfecto. Luis, lo mismo, capacidades, aptitudes, la formación que deben tener las personas para enfrentarse a estos retos. Muchas gracias, Borja. Yo aquí sí me quiero sumar también a lo que comentaba Valentín en cuanto a la aptitud y la actitud, ¿no? Lo de la P y la C. Evidentemente, vosotros en vuestras organizaciones contáis con unos perfiles de puestos completamente dispares. Algunos de ellos que están muy cargados de habilidades tecnológicas, más técnicas,
pero otros de ellos no, son capacidades más a nivel operativo, ¿no? Y evidentemente, en función de eso, cada uno necesita pues más o menos habilidades. Pero lo que tienen que tener todos y lo que tienen todos en común es la actitud con C, evidentemente. Y eso viene muy ligado a todo lo que se está hablando y lo que hemos comentado antes, de que para que las cosas cambien hay que creérselas desde dentro. Cada puesto de trabajo necesita una capacitación específica. Si nos referimos al ámbito tecnológico, evidentemente hay puestos como puedan ser, por ejemplo, las brigadas que podáis tener en vuestros ayuntamientos, que más que tener una capacitación tecnológica específica para desarrollar su trabajo, lo que necesitan son herramientas sencillas, intuitivas, que puedan manejar, digamos, en esa segunda cara que tienen como empleado público, que es la que desarrollan cuando salen de su puesto de trabajo. Y ahí yo creo que es el sitio donde nosotros podemos aportar algo, en el aspecto de que no se nos tiene que olvidar hacia quién van dirigidas las soluciones que se desarrollan, y es a las personas. Y en ese aspecto tiene que ser por lo más sencillo y natural posible, precisamente para que puedan ser utilizadas por todas ellas. Yo creo que los empleados públicos tienen que tener una capacidad de adaptación continua, pero además los responsables en las organizaciones tienen que tener una capacidad de comunicación importante para todos sus equipos. Yo creo que este es un aspecto fundamental. De hecho, el papel que tiene que jugar el área de recursos humanos dentro de las organizaciones, yo creo que en este sentido es crucial porque es transversal a toda la organización. O sea, yo creo que hay que abandonar un poco la idea del área de recursos humanos casi como un mero pagador de la nómina, sino como algo mucho más importante, y es realmente, yo creo, que el pegamento que une a toda la organización, y tiene que asumir ese rol y los demás tienen que reconocerlo también. Entonces, a mí me parece algo muy importante. Y luego deciros que, bueno, como estaba comentando Valentín, claro, muchas veces se desarrollan proyectos, unos triunfan y otros no triunfan. Pero yo creo que en todos los proyectos hay dos vertientes fundamentales. Una, la que es meramente funcional, es decir, se hace un desarrollo para algo concreto y tiene un fin, y luego vemos si eso funciona o no funciona. Pero en ocasiones, ¿por qué no funciona? Pues porque lo que hay que cambiar es la manera de hacer las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo, pues, no sé, el Word, el Excel, todas las herramientas que tenemos que utilizamos todos al final en el día a día, ¿no? Probablemente, a mí el primero, pero a cualquiera de nosotros nos pueden subir de versión, poner mejoras funcionales, que seguramente sigamos utilizando lo mismo que hacemos en el día a día, es decir, un 10% de las capacidades que las herramientas ofrecen. De todas maneras, no me adelanto a esto porque creo que vamos a hablar después, pero sí que tiene mucho que ver con que una parte fundamental de que todos estos proyectos salgan adelante tiene que ver con abrir la mente y cambiar la forma de pensar y en la que hacemos las cosas. Genial, Luis. Yo sé que se ha hablado a lo largo de la mañana, no sé si por Carles Ramiro, porque no he podido estar hasta casi finalizar la mañana, pero sé que tenemos un grave problema de recursos humanos en las administraciones públicas desde dos puntos de vista. Lo que sería o lo que representaría la jubilación masiva de efectivos y el reponer ese talento, y de alguna forma lo que representa en sí mismo cómo vamos a reclutar a ese personal con estas nuevas aptitudes. Pero yo me voy a poner un poco romántico, si me permitís, y a mí me gusta mucho tirar mano de la literatura más antigua, cuando se habla de socialización primaria, cuando se hace referencia que en el colegio no estamos inculcando valores de servicio público. ¿Por qué los empleados públicos están tan mal vistos? ¿Por qué hay tan poco sentido de pertenencia? ¿Y por qué en realidad esa cultura del funcionario está tan perjudicada, por así decirlo? Entonces, a mí me gustaría, porque lo he trabajado mucho en el ambiente del gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, que se educara en valores en el colegio, explicando qué son los servidores públicos, qué son los funcionarios, qué funciones realizan, porque creo que es una forma de poner en valor el trabajo de la función pública, que por otro lado está, no voy a decir menospreciada, pero está mancillada por un lastre. No sé si coincidís conmigo. Al final no hay mucho sentido de pertenencia. Yo me siento muy orgulloso de ser empleado público, como muchos otros compañeros, pero ¿qué es eso de que estemos tan mal vistos? Tercera pregunta.
¿hay margen para innovar en los recursos humanos, en las personas, perdón, de cara a que estemos más preparados para lo que se nos avecina? Es decir, ¿hay margen de innovación para que las personas estén más preparadas en la transformación digital? Bueno, y antes de responderte a la pregunta, te daré mi opinión respecto al tema este de que hablabas, ¿no?, de por qué estamos mal vistos los funcionarios. Yo creo que no deja de ser un tópico. Es decir, si preguntamos a la sociedad qué opinan de los funcionarios, probablemente la valoración no sea demasiado favorable. Pero si empezamos a preguntar qué opinan de los médicos, qué opinan de los bomberos, qué opinan de la policía, qué opinan de determinados sectores, las valoraciones sean buenas. Por lo tanto, al final resulta que la valoración de los servicios públicos que se prestan es buena y, por lo tanto, de los servidores públicos que la prestan es buena en su mayoría, pero luego cada uno desde su experiencia personal, probablemente, pues el día que fue a su ayuntamiento y en la Oficina de Atención al Ciudadano le dijeron vuelva usted mañana, pues hace poco, la ponencia que nos precedía hablaba de que lo que nos marca son las sensaciones, ¿no?, los sentimientos. Una mala experiencia nos marca para siempre. Es decir, luego no me acuerdo por qué yo valoraba mal a los funcionarios, pero sé que una vez me trataron fatal. Y eso, por suerte, ya no es, digamos, lo que ocurre la mayoría de las veces. Todavía hay algunos casos en los que ciertas personas pues todavía no atienden a la ciudadanía como debieran, pero yo creo que en general la función pública está bien valorada si lo analizamos desde un punto de vista más objetivo, es decir, no desde lo que opinamos pues no sé, del conserje que nos encontramos en la puerta del ayuntamiento y que una vez nos trató mal. Bien, dicho eso, ¿hay margen para innovar? Pues sí, la oportunidad de mejora es importante. Es decir, la prueba está en que la innovación en la administración en general y en el ámbito de los recursos humanos en particular, pues es muy discreta. Es decir, somos algunos, y digo somos porque entre ellos me quiero incluir, estamos haciendo algunas cosas. Sí que es verdad que en el ámbito de la innovación no vamos a hacer grandes innovaciones disruptivas, entre otras cosas, porque es cierto que tenemos un marco legal que nos encorseta. Eso no quiere decir que no podamos innovar, pero tampoco podemos hacer innovaciones disruptivas que después... hay un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona que dice que el papel lo aguanta todo, que es el Josep Domà, y es verdad, a veces el papel lo aguanta todo, pero cada vez menos. Cada vez menos, porque cada vez la ciudadanía es más exigente con nosotros. Hasta aquí la parte de la rendición de cuentas. Cada vez nos piden más explicaciones de qué es lo que estamos haciendo. Quien se dedique a la gestión de los recursos humanos sabe que a día de hoy pues es bastante frecuente que en un proceso selectivo alguna persona candidata te impugne un resultado. Antes era inimaginable. Antes te venían, te decían algo y les explicabas un poco y se iban a su casa tranquilamente. Hoy día eso no ocurre. Hoy tienes que ser absolutamente transparente y aún así el contencioso pues probablemente no te lo ahorre nadie. ¿Por qué? Pues porque la ciudadanía cada vez es más exigente. Dicho eso, desde el punto de vista de la gestión de los recursos humanos, yo creo que nos tienen que preocupar algunas cosas y nos tienen que ocupar ya otras cosas. Es decir, nos tiene que preocupar pues todo lo que se refiere a lo que esta mañana hablábamos de cómo nos afectará, cómo nos impactará la inteligencia artificial, la robotización en nuestras organizaciones. Nos tiene que preocupar el relevo generacional, pero yo creo que esto ya más que preocupar nos tiene que ocupar, porque el problema lo tenemos aquí. Es decir, tenemos una situación en que, no sé, esta mañana hablaban que en el conjunto de las administraciones la media de edad del empleo público son 54 años. ¿Eso es muy alto? Pues para los que tenemos ya cerca de los 50 yo diría que no, pero probablemente el que tenga menos dirá que sí. Pero yo creo que bueno, hay que ocuparse ya de esa situación. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con, por un lado, que la perspectiva de aquí a 12 años, siempre hacemos los análisis
de aquí a 2030. La perspectiva es que se salga de la administración. Carla Ramio esta mañana hablaba pues del orden de 1 millón de personas, otras veces pues entre 1 millón y 1,5 millones. Bueno, 1 millón de personas. En mi organización la perspectiva es que se jubile 1/3 de la plantilla. Claro, es mucha gente la que se tiene que ir. Y eso nos tiene que, no solo nos tiene que preocupar, sino que nos tiene que ocupar ya. De hecho, nos ocupa desde hace un par de años. Es decir, tenemos que ver qué personas se van a ir. Tenemos que ver no solo cuántas, sino quiénes se van a ir realmente, porque probablemente haya puestos de trabajo donde la transmisión del conocimiento pues no sea demasiado importante, sobre todo trabajos manuales, pero habrá otros que sí. Mikel Gorriti, en su análisis de plantilla del gobierno vasco, decía que en ese horizonte temporal pues se le jubilaba el 80% del cuerpo directivo del gobierno de Euskadi. Claro, eso es un problema. Es un problema. Afortunadamente a nosotros eso no nos ocurre en Mollet, pero es un problema serio. ¿Cómo garantizas la transmisión del conocimiento? Pero esos son los que se marcharán, pero también nos tiene que preocupar los que se quedan y a los que todavía nos queda un camino laboral, pues entre, pues no sé, hablo de 10, 15 años, quizá alguno más, ¿no? Es decir, pues entre 20, somos gente que todavía nos queda mucho recorrido dentro de la administración, que nos vamos haciendo mayores. A mí no me gusta hablar del envejecimiento de plantillas ni de la gestión de las personas mayores en las administraciones, me parece que sea un geriátrico, y me gusta hablar de que lo que realmente tenemos son plantillas maduras. Es decir, tenemos trabajadores y trabajadoras maduras, porque son personas que llevan mucho tiempo trabajando y que tienen un gran bagaje profesional. No siempre el bagaje profesional ha de ser negativo. Hay gente que tiene mucho conocimiento de la organización y del negocio al que se dedican. ¿Cómo innovamos en todo esto? Pues evidentemente si tiene que haber un relevo generacional, pues tenemos que innovar quizá en la selección del personal. Tenemos que buscar nuevos sistemas de selección, pero más que de cómo seleccionar, que también, es decir, mucho se está hablando últimamente de si estamos utilizando para la selección de personal del siglo XXI, estamos utilizando sistemas del siglo XIX. Por aquí se rompió una lanza esta mañana también por parte del magistrado a los sistemas memorísticos. Algo bueno tendrán, pues claro, algo bueno tendrán, pero bueno, hoy día la verdad es que el principal hándicap que tenemos con ese sistema de selección es que no atraemos personas jóvenes. Y es una realidad. En la mayoría de los procesos selectivos que tenemos convocados, no ahora, sino en los últimos años, nos encontramos que la media de edad de las personas candidatas es similar a la media de edad de las personas que tenemos dentro de la organización. Por lo tanto, vamos renovando personal, pero no rebajamos la edad media. Por lo tanto, yo creo que nos queda un importante recorrido para poder atraer ya talento también, no solo talento, sino personas jóvenes. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un importante trabajo a hacer para retener el talento que tenemos. Es decir, ¿qué herramientas tiene la administración para evitar que sus empleados y sus empleadas se marchen de nuestra organización? Pues si nos vamos al tenor literal de las normas, ninguna. ¿Hablamos de la carrera profesional? Probablemente. Ya sabemos que es un programa de recursos humanos fallido. Es decir, pocas administraciones tienen establecida una carrera profesional. Pero, bueno, ¿cómo logramos retener al talento? Bueno, yo lanzo una pregunta al aire. ¿Puede la administración establecer un salario emocional? Nosotros creemos que sí. ¿Puede la administración hacer lo que en término anglosajón se denominaría de branding? ¿Puede la administración atraer gente de otras organizaciones o talento externo y a la vez hacer que las personas que trabajan en nuestra organización no sientan deseos de marcharse? Pues sí, pueden hacerlo también. Nosotros pensamos que sí. Y una prueba de ello es pues, nuestro proyecto de transformación cultural. Un poco los que nos sigáis en redes sociales veis que
hacemos un trabajo de difusión externa de tal manera que la gente a nivel interno, las personas que trabajan en nuestra organización, pues reafirmen su sentimiento de pertenencia y además, como en algunos casos los dejamos hacer películas, pues tampoco tienen ganas de irse a otra organización que probablemente no les dejará hacer películas. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde tenemos ese margen de maniobra para aplicar la innovación. Siempre hablamos de innovación incremental. Es decir, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, vamos a intentar mejorarlo. Hay muchas experiencias en el conjunto de las administraciones, vamos a compartirlas, vamos a compartir esas experiencias. Un poco la noción esta del benchmarking, ¿no? Vamos a ver qué experiencias han hecho otros, vamos a captarlas, vamos a mejorarlas si podemos, vamos a compartir el conocimiento, y yo creo que en ese camino estamos un poco todos, ¿no? Claro, hablábamos de cómo nos ocupamos, ¿no? de la problemática esta. Bueno, nos ocupamos de las plantillas maduras, nos ocupamos de que las personas que están en la organización pues estén a gusto. Intentamos, o sea, quizás un poco pretencioso, ¿no? Es decir, vamos a conseguir el bienestar de nuestras personas empleadas. Bueno, es una manera, es decir, nosotros la manera de hacer que todas las personas que previsiblemente se jubilarán en un horizonte temporal más o menos próximo, pues no se marchen de manera anticipada. Sabemos, nosotros siempre calculamos que las personas se marcharán, pues la edad legal de jubilación, pues a partir de los 65, pues con la transitoria de ley de jubilación, hasta los 67, pues siempre pensamos que se jubilarán cuando lleguen a la edad legal, pero luego nos encontramos que todo el que pueda a los 63 se va. Lo cual no deja de ser una sorpresa de decir, ostras, me ha pillado. Bueno, pues una manera que tenemos, por ejemplo, nosotros, de que esas personas no se quieran ir a los 63 años, es hacer un programa de desvinculación progresiva. Es decir, si tú te quieres acoger a ese programa, tú te vas a jubilar en tu edad legal de jubilación, pero a cambio te vamos a hacer una reducción de jornada, pero tú vas a tener que participar, si te quieres acoger, en aquellos programas de transmisión del conocimiento que organicemos para garantizar que tu conocimiento, el conocimiento de tu puesto de trabajo, no se pierda cuando tú te jubiles. Y esa sería una medida, por ejemplo, para hacer que la salida de las personas que se van a jubilar pues sea ciertamente más ordenada. O, por ejemplo, a nadie se le escapa que una plantilla madura pues es más proclive pues a padecer ciertas enfermedades de tipo crónico o tipo enfermedades agresivas y que se enfrenten a periodos de baja bastante largos. ¿Qué hacemos? Pues procurar que cuando se han de reincorporar después de una baja muy larga, pues que tengan una reincorporación progresiva para poder irnos adaptando a ese puesto de trabajo y que esa reincorporación pues no suponga un trauma. Es decir, ahí intentamos aplicar la innovación en la gestión de las personas que tenemos en la organización para conseguir de alguna manera pues que estén más satisfechas y conseguir ese bienestar. Y eso un poco nos obliga que los departamentos de gestión de personas, ahora sí, nos tengamos que dedicar a gestionar este bienestar. También tenemos que pagar nóminas, claro. Eso es como respirar. Es decir, si no respiras, lo demás no funciona. Si no pagas la nómina, lo demás no funciona. Pero hemos de entender que si pagar la nómina es fundamental, es necesario, es importante, hoy día pues debería ser un automatismo como el respirar. Genial, Luis. Desde el punto de vista del mercado, de las empresas, ¿creéis que hay margen de mejora para innovar? ¿Qué nos podéis ofrecer? Pues yo en primer lugar lo que haría sería dar la vuelta a la pregunta, es decir, ¿qué papel juegan los recursos humanos dentro de la innovación tecnológica? Y esto ligado un poco a lo que comentaba antes de que el área de recursos humanos de la gestión de personas es un área transversal a toda la organización y por tanto tiene que asumir ese papel.
Yo, más que hablar de innovación, como hemos estado comentando y que ya en todas las charlas, prácticamente en todos los congresos donde estéis, siempre se menciona mucho, hablaría de eso, de una adaptación continua, de un proceso de adaptación continua. Fijaos que ahora mismo estamos inmersos en la transformación digital. La transformación digital tiene una serie de retos por delante, pero estos son los que tenemos hoy. El día de mañana tendremos otros. Y esto va a seguir evolucionando, es decir, los cambios son continuos y tenemos que estar preparados para adaptarnos a ellos. ¿Acerca de si está todo inventado? No, yo creo que no está todo inventado. Yo creo que tenemos margen para hacer muchísimas cosas, si bien es cierto que, como se ha comentado, el marco legal en el que, digamos, juega la administración pública, pues es un poco estricto en ese aspecto, ¿no? Ahí va muy ligado también al tema de cómo retener el talento, de la política de reposición, la tasa de reposición, el cómo hacer frente a las jubilaciones de nuestros empleados. Es decir, es un proceso que va todo unido, pero tenemos mucho margen de mejora. En cuanto a si tenemos margen para innovar, pues desde luego que sí. Tenemos margen para innovar. Fijaos hasta qué punto que yo creo que la tecnología va por delante de los modelos de gestión. Y es un poco lo que comentaba al principio con el tema del desarrollo de los proyectos y las dos vertientes. Una, la parte funcional, y otra, la parte de cómo hacemos las cosas. Yo creo que la tecnología está muy por delante. Tenemos que cambiar los modelos de gestión, porque ahora mismo tenemos empleados que están trabajando con modelos de 15 años atrás o mucho más. Es decir, que desde el punto de vista tecnológico yo creo que no tenemos ningún problema. Os pongo otro ejemplo. Nosotros hace ya más de 10 años desarrollamos un modelo de gestión por competencias junto con el Ayuntamiento de Manlleu, Carme, que está aquí, con su inestimable ayuda. Y esta mañana, por ejemplo, hemos visto el ejemplo de Joana con su modelo también, con su proyecto de gestión por competencias. Pero fijaos, como os digo, que esto es algo que nosotros desarrollamos hace más de 10 años. A día de hoy, son muy pocas las organizaciones que pueden contar con un modelo de este tipo desarrollado de una forma eficaz y eficiente. Es decir, desde el punto de vista tecnológico, va muy por delante del modelo organizativo. Entonces, lo que tenemos, yo creo que plantearnos es cómo llegar a ello, ¿no? Una pregunta muy cortita, ya no tenía más preguntas porque en teoría había otro ponente y podíamos alargar más, pero una pregunta muy cortita sobre la base de la experiencia de la Diputación de Castellón. Yo no he tenido la suerte de Valentín de aglutinar dentro de mi portfolio de competencias la parte de la gestión de las personas. Solo soy competente en la parte de administración electrónica, pero en cambio me han dado toda la parte de innovación, que eso es, no lo quiera saber, es decir, es todo, el cajón desastre. Pero me he dado cuenta que lo que realmente ha sido transformador en lo que representa a las relaciones personales y lo que ha sido un acicate para que la gente se sume ha sido la comunicación interna. Y mi pregunta es, ¿qué papel creéis que juega la comunicación interna en el seno de nuestras organizaciones para movilizar a las personas, motivar a los recursos humanos, servir a ese modelo de transformación que estamos buscando? Bien, yo creo que la comunicación interna es importante y siempre ha sido importante. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, no siempre hemos gestionado la comunicación interna como se debiera. Y sabéis que dentro de una organización pública hay muchos tipos de comunicación. Y precisamente la hermanita pobre siempre ha sido la comunicación interna. Como mucho se ha comunicado internamente lo que se ha comunicado a la ciudadanía y en términos de ciudadanía, con lo cual las personas empleadas no se han sentido partícipes de aquello que se estaba comunicando. Yo creo que un poco la clave hoy día es la comunicación interna, pero ya estamos en términos de, ya no sé si es comunicación 2.0 o 3.0 o 4.0, es decir, estamos hablando de comunicación bidireccional, estamos hablando, al fin y al cabo, de participación de las personas empleadas, ya no decir en el proceso de toma de decisiones, pero como mínimo sí que sean oídas en las soluciones que se puedan tomar. Y de hecho, para nosotros es muy importante esa comunicación
Y además, como venimos de un historial, es decir, y las administraciones, pues, bueno, son de antes de mí, y cuando yo no esté, pues seguirán después de mí. Es decir, las personas que trabajamos en la administración hemos sufrido la comunicación o la falta de comunicación, y todo lo que tiene pinta de institucional, corporativo, pues parece que hay que huir de ello, ¿no? Entonces vamos un poco más a modelos de formación más informal, información más informal, una información más amigable, utilizar otras herramientas para la información, o el canal tradicional, pues lanzo un correo electrónico a toda la corporación y ya con eso me aseguro que le llega a todo el mundo. Claro, realmente de esa manera no sabemos cómo impacta, ¿no? Entonces yo creo que ahí también se puede innovar. Y innovar no quiere decir que tengamos que hacer grandes cosas o aplicar grandes soluciones tecnológicas, también se pueden, ¿no? Pero innovar sencillamente es hacer las cosas de manera diferente. Es decir, ya hay la cita famosa de Einstein, ¿no? Si quieres obtener resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. No puede ser que nos empecinemos en comunicar como siempre hemos comunicado y pretender que ahora sí, como los tiempos así lo dicen, pues todo el mundo se va a dar por enterado, y además nos vamos a subir todos al carro de manera motivada, y yo creo que también hay que innovar en eso y bueno, utilizar otros canales de comunicación que nos permite eso, ahora sí, la tecnología, como pueda ser el uso de redes sociales o como pueda ser el correo electrónico, pero otros sistemas. ¿Por qué no hacer para comunicar? ¿Por qué no se puede hacer en una sesión de formación la comunicación? ¿Por qué no podemos hacer, en lugar de imponer a través de la comunicación, por qué no intentamos convencer con esa comunicación? Por lo tanto, yo pienso que es fundamental que fluya esa comunicación, y sigue siendo importante, no es que sea más importante ahora. Lo que pasa es que parece que la acabamos de descubrir ahora. Siempre ha sido importante. Luis. Pues con respecto al tema de la comunicación, yo creo que ahí estamos un poco a la par. Es decir, es algo que sucede tanto en la administración pública como en la empresa privada. Es exactamente igual. O sea, nosotros día a día tenemos que buscar la motivación y los canales de comunicación para que todos nuestros empleados sean partícipes de todo lo que hacemos, ¿no? Es más, es curioso cómo a veces pues puedes ver en ciertos aspectos más palpables estas cuestiones, ¿no? Precisamente porque cada uno al final está metido en su tarea, un poco en su cueva, y no levanta la cabeza para mirar lo que hacen los demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí el tema de la comunicación es clave. Creo que tampoco es un tema además que requiere una inversión importante, sino simplemente plantearse hacer las cosas de otra forma. Y vuelvo un poco al ejemplo que os ponía al principio, que cuando desarrollemos un proyecto, pues ¿por qué no lo vamos a poner en común con todos los empleados? ¿Por qué no les vamos a contar lo que hemos hecho? ¿Por qué no les vamos a contar y hacer ver las ventajas que tiene ese proyecto para la organización? Pues yo creo que eso al final influye primero en que se lo crean, en que se crean que realmente las cosas cambian y las cosas se están haciendo y se va avanzando. Y además yo creo que bueno, les va a hacer o les va a dar una dosis de optimismo importante para cualquier reto que se les plantee en el futuro, ¿no? Si os parece, vamos acabando. Os pido síntesis en un par de frases para recapitular un poco vuestro planteamiento. Yo hago lo mismo. Empleado público ante la transformación digital. Desde mi punto de vista, no hay que ser demasiado temeroso del futuro, porque el futuro ya está aquí. Vendrán los robots, vendrá la inteligencia artificial o ya está aquí y no pasa absolutamente nada. Yo creo que el empleado público tiene que tener una mente abierta y fundamentalmente una visión innovadora. Lo decía antes Valentín, Xavier Marcet habla de la mirada innovadora, es decir, ver un poco con las luces largas cuál es la perspectiva hacia el futuro y no centrarse en el expediente, en el día a día, en la rutina. Simplemente con esa mirada abierta seremos capaces de probablemente anticiparnos a los cambios que se avecinan. Bien, yo a modo de conclusión, bueno, yo plantearía que las organizaciones públicas atesoran
mucho talento por descubrir. Sí, creo que hay que generar espacios donde ese talento se pueda identificar y que pueda fluir. Que todo este proceso de cambio y de cambios que se avecinan, un elemento clave desde el punto de vista de las organizaciones públicas es ser capaces de gestionar ese cambio de cultura dentro de la organización, y para eso pues tenemos que hacer políticas de recursos humanos que estén orientadas a ese cambio. Y luego, un poco al hilo de la última pregunta, con la comunicación, yo creo que la comunicación interna ha de responder a la pregunta ¿para qué?, no a la pregunta del por qué. Es decir, no tenemos que explicar por qué hacemos las cosas, sino para qué las hacemos. De esa manera hacemos que las personas que trabajan en la organización hagan propio ese proyecto, en este caso, o ese cambio. Genial. Luis, para acabar. Pues sí, yo diría que evidentemente el cambio tiene que ser de dentro hacia afuera. Es decir, coincido con lo que se ha comentado antes de que el cambio tiene que empezar por la cocina para que luego sea visible en el exterior, ¿no? Yo creo que los proyectos, dentro de esta transformación digital que estamos viviendo, los proyectos tienen que ser cortos, tienen que tener unas metas próximas, porque los va a hacer más creíbles. Los proyectos largos hacen que se dispersen en el tiempo, que se confundan los objetivos y que haya margen para no voy a decir depresión, pero sí para desengancharse de cuál es el objetivo real del proyecto. Entonces yo siempre soy partidario de que los proyectos sean cortos y medibles, por varias razones. Primero, hay un ejemplo que siempre suelo poner, que es que cuando uno se come una tarta, si se la come de golpe, lo más fácil que pasa es que se empache. Si en cambio te la comes a trocitos, pues es prácticamente seguro que te la vas a poder comer entera, ¿no? Pues eso pasa un poco con los proyectos, es decir, en la medida en que esos objetivos sean medibles, sean cercanos, van a generar confianza en las personas que participan en ello y en el resto de empleados, y les van a animar para las siguientes fases de esos proyectos para poder desarrollarlos también. Yo creo que eso es importante. Que haya una correlación, evidentemente, entre los objetivos y los resultados, desde el punto de vista de la motivación. Y por último, una sola cuestión, y es que yo creo que ahora mismo la Administración está ante un gran reto, pero también ante una gran oportunidad. Oportunidad de reinventarse, de avanzar y de acabar, digamos, con ese estigma que se ha comentado antes, que es injustificado, pero también digo una cosa, profesionales buenos y malos los hay en todos los sectores. Muchas gracias. No sé si Miguel nos deja un turno de preguntas de 5 minutos. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? Miguel. Provisión de plazas para aquello. Entonces, lo primero que habría que decir es cómo va a ser la de 2030, nos equivocaremos quizá, y a partir de ahí incentivar, entrar. Hay que hacerlo nuevo porque si no, no sabemos que alguien nos sopla y a qué puerto arribamos. Yo, por no tener protagonismo, se lo dejo a mis compañeros, pero solo una reflexión. Yo creo que esto está ya hay mucha literatura al respecto sobre el papel que representarán las instituciones públicas en el 2030-2050. Es decir, para aquello en lo que realmente no generemos valor, se nos va a desintermediar, es decir, desapareceremos. Creo que lo ha dicho Carles Ramiro, si no lo ha dicho hoy, lo dice siempre que lo escuchamos. Es decir, al final, realmente, cuando no ocupemos una situación preeminente en el mercado, ofreciendo un servicio público esencial, aportando valor, se nos desintermediará a través del mercado que ocupará nuestra posición. Por lo tanto, realmente, o ofrecemos servicios de calidad rápido, de forma eficiente, o el mercado lo hará por nosotros. Pues yo coincido lo que comenta Borja. Ahora estamos en un proceso inmersos en ese cambio.
Pero yo la pregunta que me hago es si ese modelo de administración de 2030 me lo tienen que decir o lo tengo que decidir yo. Claro, es decir, que muchas veces nos situamos fuera de la administración para decir, bueno, ¿qué modelo vamos a tener? ¿Qué me vais a dar? Lo digo porque también es una reflexión que tenemos que hacer cada uno de nosotros y las personas pues, que tenemos responsabilidades dentro de organizaciones públicas, tenemos que hacernos esa reflexión. Es decir, que el cambio o la administración que sea de aquí a 15, 20 años depende mucho de las decisiones que tomemos nosotros, no de las que tome otro. Es decir, se habla mucho del modelo de función pública caduco y estamos esperando una reforma de la función pública que nunca llega. Y entre tanto, ¿qué hacemos? ¿Mano sobre mano? Y dejamos que nos pase el tsunami por encima. Yo creo que tenemos que ocuparnos y tenemos que tomar decisiones nosotros. Y la reflexión esa yo la comparto, es decir, pero nos toca a nosotros, como personas que tenemos responsabilidades. Pues sí, yo estoy de acuerdo en esa idea, evidentemente, y lo que va a hacer es que varíen sustancialmente cuáles son las habilidades y capacidades que tenga que tener el personal para ese momento, ¿no? Pero vuelvo un poco a la idea de antes en el sentido de ese proceso de adaptación continua. Ahora mismo estamos dentro de la transformación digital y van a venir nuevos retos, y en esos retos, en ese camino, van a pasar toda esta serie de cosas que estamos comentando. La cuestión un poco es, por lo que comentaba Valentín, y ver cómo nos situamos en ese marco del tiempo. Pero evidentemente las habilidades van a tener que cambiar. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Un saludo.